Continuando con el ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar CNC, conocer a nuestros candidatos, para que seguramente después de conocerlos se transformen en tus candidatos, estamos esta vez viajando a la ciudad de las Diagonales, a la capital de la provincia de Buenos Aires, la bellísima ciudad de La Plata, y estamos con María Florencia De Feo y Ricardo Vallés, candidatos a concejales por Avanza Libertad de esa ciudad capital de la provincia. María Florencia, ¿qué tal? Gusto estar con Ricardo. ¿Qué tal, Luis? Gracias. Lindísima ciudad La Plata, por lo menos lo que uno ve, uno sabe. ¿Es linda La Plata? ¿Está linda La Plata o no? Está linda en el microcentro, se nos han olvidado la periferia. ¿Ah, sí? Sí. Contanos un poquito. Y el presupuesto parece que gran parte va ahí, se está pintando mucho, arreglando mucho las plazas, pero en la periferia hay necesidades importantes que todavía es una deuda histórica que se tiene con los vecinos de La Plata y que bueno, que seguimos... Un centro muy mantenido y olvidada las periferias. Exactamente. ¿Ricardo? Sí, muy olvidada. Y más o menos proporciones, mucha gente vive... en general no se sabe el tamaño de La Plata, qué cantidad de habitantes... Y el municipio de La Plata tiene aproximadamente 700.000 habitantes, tiene una superficie muy grande, casi 1.000 kilómetros cuadrados. O sea, 3 capitales federales por lo menos. Sí, 3,5. Es grande. Sí. Es grande. Es grande. Y ha tenido un crecimiento bastante en forma vertical y también en forma horizontal en la periferia, pero totalmente desorganizado. ¿Puede decirse que La Plata es conurbano o no? Siempre está esa duda, si es parte ya del conurbano, si el conurbano se la tragó a La Plata. No del todo. No del todo. Los platenses decimos que todavía no se conurbanizó de todo porque está el Parque Pereira en el medio. Que hay como un pulmón que tienen. Ahora, ¿tienen su propio conurbano ustedes? Sí. Su propia periferia. Y es uno de los municipios de la provincia que más asentamientos hay, donde mucha gente se ha instalado, sobre todo con negocios de la vieja política, punteros políticos que los instalan. Hay muchas tomas de tierra. La toma más grande de la provincia de Buenos Aires está en la localidad de Los Hornos, muy grave. Muy grave. Una de las columnas vertebrales de esta idea de conversar con los potenciales votantes es romper esa sensación, basada en la realidad muchas veces, de que los candidatos están distantes respecto de los votantes. Entonces, la idea es que los conozcan. ¿Quién sos? ¿Por qué estás acá, María Florencia? O Florencia, que era que te dijera. Sí, es lo mismo. Nombre elegido por mis padres, así que como quieras está muy bien. La verdad, bueno, yo soy platense de siempre, vivo ahí, nunca viví en otro lugar. Me formé ahí, no solamente desde la instrucción, sino desde todo ámbito. ¿La instrucción en qué terminó? Soy abogada. ¿Sos abogada? Sí, soy abogada, de estudio jurídico propio, soy abogada como nosotros decimos los platenses, abogada a pie, recorriendo tribunales y bueno, estoy trabajando con Carolina, soy parte del equipo de Carolina Píparo hace un tiempo considerable. ¿Y como abogada cuál fue tu especialización? He tenido 2 especializaciones, Sí. yo las tengo, mejor dicho. En el ámbito privado, Derecho de Familia y Derecho Civil, ¿sí? Y Comercial. Y dentro, en su momento de la gestión, cuando yo he trabajado en muchos equipos interdisciplinarios, he asesorado y acompañado a víctimas de delitos. A víctimas de delito. Exactamente. Y ahí viene tu vinculación a la Píparo. Exactamente, desde ahí con Carolina nos hemos conocido trabajando. ¿Cuándo se conocieron? ¿Dónde? ¿Te acordás? Sí, perfectamente, trabajando. Ella recorría, siempre es claro su compromiso con las víctimas de delito, y fue en una visita a una de las tantas oficinas de asistencia a víctimas de delitos y me conoció trabajando. Y bueno, y eso nos vinculó a partir de ahí y a raíz de mi labor. Y después se
se mantuvo esa relación, digamos. Se mantuvo esa relación. ¿Se entendieron? Nos entendimos, ella después mantuvimos el contacto y a raíz de todo ese trabajo arduo con víctimas, pudimos seguir trabajando y acompañándolos, siempre con la misma mirada de asistencia a ellas y bueno, y que vamos a seguir comprometidas siempre. ¿Y tu historia, Ricardo, tiene más que ver con la militancia política? Sí, muchos años desde la vuelta de la democracia, siempre militando en la UCD. De hecho, mi padre, a principios del 83, me invitó y lo acompañé. Eres muy joven vos. Sí, tenía 17 años. La primera visita antes del ingeniero Álvaro Sogaray a La Plata, y yo fui uno de los que a la salida del acto afiliaba a la gente para poder formar el partido. ¿Y tu papá también era? Sí, mi papá. ¿Siempre latense vos también? Sí. O sea, son Nick. Sí, totalmente. Nacidos y criados. Nacidos y criados en La Plata. Exactamente. Bueno, mucha militancia siempre. Y ahora seguís ahí enarbolando la bandera de la UCD, Partido de Sogaray ahí en La Plata. Exactamente. Qué grande. Y bueno, mi actividad particular, bueno, yo soy monotributista, trabajador independiente, y bueno, trabajando y viendo cómo a todos nos cuesta cada vez más poder tener un progreso por culpa de esta política nefasta que nos ha dejado, ¿no? ¿Cómo es vivir en la capital de la provincia de Buenos Aires? A ver, una ciudad impresionante, ustedes por ahí no toman conciencia, pero están en la categoría de las ciudades creadas para gobernar. Washington DC, Brasilia, Pretoria en Sudáfrica, Canberra en Australia, Ottawa en Canadá, ciudades que por conveniencia, por consenso se eligieron porque los poderes había que equilibrarlos y se buscaba un nuevo lugar. Eso implica una ciudad magnífica, impresionante, armada, con mucha planificación. Da la sensación que eso se mantuvo y después llegó un aluvión de desorden. ¿Es así o no? Es así. El desorden está en el desorden de la falta de urbanización ordenada y planificada. Está en que ha crecido enormemente el Estado y como obviamente Ciudad Capital se ve reflejada muchísimo todo lo que es la provincia de Buenos Aires allí. Así que desbordan los ministerios y sus empleados. Claro. ¿Dependen ustedes del gobierno de la provincia? O sea, ¿el gobierno de la provincia mueve mucho la economía de La Plata? ¿Empleados, funcionarios? Hay muchísima concentración de empleados públicos. Muchísima. Y eso en una época movía mucho el comercio. Ahora, lamentablemente, la situación económica ha hecho que se ha bajado muchísimo. Y una ciudad universitaria por excelencia. Era muy importante. Sí, eso. Bueno, lo es, ¿no? Sí. Muchísimos estudiantes. La pandemia habrá pegado ahí porque la tele... Y también con todo lo que tiene que ver con la parte de los inquilinos. O sea, todos los jóvenes alquilan, bueno, han dejado ese territorio totalmente abierto. Y hay departamentos de sobra ahora desocupados en La Plata. La ciudad de La Plata se ha manejado en los últimos por lo menos 15 años de una manera con un camino erróneo en el cual lo que pasaba anteriormente, muchos estudiantes que venían a estudiar a La Plata pues tomaban la ciudad como propia y se quedaban porque había oportunidades laborales. Claro, ahora vienen, estudian y se van porque entonces, no hay oportunidades dijimos, laborales. Ciudad burocrática de gobierno, ciudad universitaria, eso, sí. Seguramente gran actividad comercial, porque es una ciudad grande, con un centro comercial vibrante, enorme, pero también hay zona rural en La Plata, ¿no? Sí, está el cordón frutícola más importante de la provincia de Buenos Aires. ¿Así es? Sí. ¿Y ahí qué se produce? ¿Hortalizas? Todo. Y la verdad, hemos estado junto a José Luis, junto a Carolina recorriendo y nosotros particularmente como candidatos locales. Y bueno, y hemos podido observar también las desigualdades, la competencia desleal que hay, porque hay mucha toma de tierras donde se utiliza obviamente, pero sin controles para la agroindustria. Pero ¿qué pasa?
los que sí hacen las cosas bien, como siempre, son los más castigados. ¿Cómo es Carolina Píparo? Yo te voy a hablar desde lo afectivo. Es una persona, la quiero mucho, primero. O sea, no vas a ser no voy a ser muy objetiva. Bueno, pero contanos por qué la querés mucho. Pero lo que voy a decir primariamente, ¿cómo es Carolina Píparo? Carolina Píparo, independientemente del afecto que yo le puedo llegar a tener, es una persona de bien, de valores y principios, y que yo no la conocía, y la confianza se construye. Y ella me demostró con su honestidad y con su lealtad, con llevar las banderas de sus principios y de sus valores con una altura que pocos hoy los políticos lo pueden hacer. Te la puedo describir como gente que hoy es necesaria para nuestra República Argentina. Muy bien. José Luis Esper. José Luis Esper nos produjo a muchos de los que defendemos las ideas de la libertad desde hace tanto tiempo un volver a vivir. El clic que hizo en la historia argentina, que en el año 2019, hoy creo que no se toma conciencia de lo importante que fue, pero estoy totalmente convencido que la historia va a reconocer lo va a reivindicar. Sí, a José Luis Esper como la persona que llevó las ideas de la libertad a la política argentina y al ciudadano argentino, que tenía otra mentalidad, y sin ningún tipo de duda en la historia moderna va a haber un antes y un después de José Luis Esper. Qué bueno. Para ir terminando, ¿no? Supongamos que por esa puerta entra un grupo de platenses. Golpean, entran por ahí, nos miran y entonces nos preguntan, ¿no? ¿Por qué tenemos que votarlos? Entonces yo empiezo por Florencia. ¿Por qué? ¿O qué le dirías a los platenses para que te voten? Primero... Mirá los que están ahí, mirá. Bueno. Ahí están, dale. Primero, platenses, mis queridos platenses, tienen que apoyar al espacio Avanza Libertad. Porque es la verdadera fuerza que se puede hacer en un consejo deliberante que se ha convertido bipartidista. Necesitamos tener esta tercera fuerza que haga la diferencia. En lo personal, muchos de ustedes ya saben, no vengo desde el ejercicio real de la política, y escuché últimamente un estandapero muy bueno, te cuento, que decía justamente: ¿qué pasa que están todos los baños de los subtes cerrados? Y se pregunta, ¿será porque tienen miedo que los limpien? Bueno, es un poco lo que quiero hacer yo en lo personal para ingresar a la política, y sobre todo necesitamos ingresar al Consejo. Y en esto también hablo desde el espacio de Avanza Libertad, un espacio nuevo que avanza. ¿Por qué tienen que votarte los platenses? Ricardo, nosotros, más allá de la militancia política, no somos parte, como se dice tan comúnmente, de la casta política. Somos laburantes que vivimos de nuestros ingresos, que nos metimos en esto para querer cambiar esta realidad. Una realidad donde la ciudad de La Plata se ha transformado en un bipartidismo, como bien decía Florencia, y con el peligro latente de que el Consejo Deliberante de La Plata se transforme en una escribanía del Poder Ejecutivo. Porque cuando los poderes legislativos tienen mayoría amplia a favor del Ejecutivo, sea de la fuerza política que fuera, siempre es peligroso para la democracia. Y junto con Florencia aportamos el sentido común, pensar en el vecino, independientemente de que el proyecto sea del oficialismo o de la oposición. Nosotros vamos a trabajar en pos del vecino con nuestros proyectos que tenemos, por sobre todas las cosas, pensando en el platense. Florencia, Ricardo, La Plata, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.